Hola mis queridos hermanos, les habla Juan Alberto Echeverry, un laico comprometido de la Iglesia Católica. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema que se llama conectados con Dios. Y la pregunta de este tiempo es, ¿realmente nosotros estamos conectados con Dios? En medio de este mundo de carreras, de prisas, de necesidades, de angustias, de momentos en los que nos sentimos agobiados, ¿será que el ser humano realmente puede estar conectado con Dios? Claro, siento que en este tiempo es un poco difícil. No obstante, la Iglesia Católica en general, el Espíritu Santo quiere soplar sobre todas las personas para hablarles de la presencia de Dios en su corazón. Es un llamado que tiene Dios a cada corazón. Es como el profeta Samuel, que siente que Dios le está hablando, que le está llamando. Y él dice, aquí estoy, Señor, pero le dice al mundo, aquí estoy, Señor. Hasta que el sacerdote Elí le dice, si vuelves a escuchar esa voz, tú le vas a decir, habla, Señor, que tu siervo escucha. Siento que todos nosotros, los seres humanos, tenemos un llamado de Dios de una o de otra manera, y a lo largo del día podemos estar conectados con Él en el pensamiento, en nuestros actos, haciendo una metacognición, que es conocer lo que conozco, estar siendo como muy conscientes de esa realidad de poder estar conectados en todo momento, en todo tiempo y hora con Dios. Vamos a intentar en este corto programa ver algunas técnicas espirituales que nos pueden llevar a esta conexión permanente con Dios. Hay un texto bíblico que habla precisamente de este tema y es el de la parábola del sembrador. Sabemos todos que le cuenta el Señor a sus discípulos y a la gente que estaba con él que un sembrador salió a sembrar y salió a sembrar la semilla y alguna de ellas cayó en terreno pedregoso, otra cayó entre abrojos, otra semilla cayó en la tierra sencillamente y otra cayó en tierra buena, donde dio fruto al 100 por 1, al 30, al 60 y al 100 por 1. Pues cuando el Señor se voltea y le habla a sus discípulos le preguntan, ¿por qué dijiste esta parábola o explícanosla? Y él le dice, claro, a ustedes les puedo explicar la parábola. A los del mundo no, porque a los del mundo le hablo por medio de parábolas. Como quien dice, si quieren entender que entienda, es problema de ellos. Pero a ustedes, a los discípulos, pues les hablo por medio de parábolas. ¿Y por qué les hablo por medio de parábolas, pero además se las explico? Porque ustedes tienen su corazón abierto a las cosas de Dios. Es decir, están conectados con Dios. Pero en esta conexión con Dios, que cualquiera de nosotros puede elegir estar conectado con Dios o no, o sencillamente dejarse llevar por las prisas del mundo, pues les dice que la semilla, por ejemplo, que cayó en terreno pedregoso, dice allí que la raíz brotó, pero que de un momento a otro se secó porque no tenía tierra suficiente ni agua. Y se refiere precisamente a esta semilla que cayó sobre las piedras. Rápidamente puede brotar. Y entonces cuando el Señor les explica, le dice que es una semilla que, digamos, brota con alegría cuando se recibe el mensaje de la palabra. Tenemos mucho gozo, mucha alegría, nos gusta, nos llama la atención, nos gustan las cosas de Dios en el fondo del corazón. Tenemos un sentimiento de que en verdad lo de Dios es bueno, sí, y por momentos lo degustamos. Hay días que cuando estamos con ciertas personas como que tocamos esa delicia de las cosas de Dios y decimos, sí, chévere esto, después le dedico más tiempo. ¿Por qué? Porque dice allí que las preocupaciones de este mundo ahogan la semilla. No tiene agua suficiente y por eso no puede generar una planta que dé fruto. Eso es lo que pasa con muchos de nosotros. Estamos llenos de prisa por poder pagar las matrículas de nuestros hijos, en la renta, por poder hacer la inversión, por cumplir en el trabajo, porque el trabajo nos presiona, el trabajo nos llena de angustias en todos los términos en general, no solamente el trabajo, sino a veces los afanes de este mundo y la vanidad. Y por eso es que a pesar de que nos gusta el mensaje de Dios, no podemos estar permanentemente conectados con Él. Hay otra historia muy bonita que nos va a hablar de este tema de estar conectados con Dios. Y esta historia tiene que ver específicamente con el endemoniado de Gerasa. Cuando uno ve la historia, que era un hombre que estaba entre las tumbas, es decir, en un sentimiento de muerte, lúgubre, oscuro, decía que no lo podían atar ni siquiera con cadenas ni con grillos porque las hacía pedazos, es decir, es un hombre problema. Cuando uno estudia bíblicamente qué es Gerasa, uno se da cuenta que Gerasa estaba en una competencia pues comercial y muy fuerte con dos ciudades que estaban muy cercanas, una que se llama
Petra y otra que se llama Palmira. Estas dos ciudades eran ciudades comerciales que competían mucho. Es decir, el endemoniado de Gerasa estaba en una ciudad llena de competencia, donde el mundo te lleva a mil, con estrés, con carreras. Y esto es lo que estamos viviendo hoy en el mundo entero, en las grandes ciudades. Nos metemos en un tráfico pesado, hay que responder, hay que pagar una renta costosa, hay que hacer tantas cosas, hay que cumplirle al uno, al otro, el mundo nos presiona y parece que al mundo le conviniera esa presión que ejerce sobre las personas. De hecho, si tú revisas este texto bíblico que está en Marcos en el capítulo 5, te vas a dar cuenta básicamente que cuando llega la gente del pueblo a ver al endemoniado que había sido un hombre problema y descubren que ya está liberado y que pues obviamente los cerdos o los marranos se ahogan por los demonios que tenía el endemoniado, pues sencillamente le dicen a Jesús, váyase del pueblo, no lo queremos aquí. Y uno se pregunta, ¿pero cómo? Si Dios se encuentra con un hombre específicamente que lo libera, que lo sana, arregla el problema de la ciudad, porque era un hombre problema, nadie lo podía detener. Es como, por ejemplo, un drogadicto o una persona borracho que nadie lo puede controlar, lo meten a un instituto, lo meten al otro y nadie lo puede dominar. Pues uno diría, qué felicidad que al fin se liberó la ciudad de esta persona problema. Pues no, lo querían básicamente echar a Jesús de este lugar. ¿Y por qué? Uno se pone a pensar porque los amos de este mundo les conviene tener la gente esclavizada en tantas carreras, en tantas angustias, porque lo que nos interesa es vender, porque lo que nos interesa es el dinero, porque lo que nos interesa son las presiones, en fin, parece ser que el mundo no quiere ver a la gente liberada. Parece ser que eso se convierte en un negocio de ambición y eso de cierta manera nos lleva a tener la mente dispersa, porque tenemos 1000 jefes. ¿A quién le vamos a cumplir en el día? Le tengo que cumplir al profesor, le tengo que cumplir a mi esposa, le tengo que cumplir a mi esposo, le tengo que cumplir a mis hijos, le tengo que cumplir al gobierno, le tengo que cumplir a esta persona y toca correr porque es que hay que meterse en los créditos, porque si no tengo vida crediticia, entonces no sirve mi vida crediticia, entonces no me pueden prestar y como yo quiero tener cosas, fíjate, tantas presiones que vamos teniendo. Y los ratos libres, pues entonces los dedicamos a actividades que, digamos, entre comillas, nos desestresen. ¿Cómo qué? Como ir a jugar, como ir al cine, ir a otros lugares, o ir a centros comerciales donde está la vanidad, donde todo el mundo está tratando de explotar las emociones psicológicas de las personas que necesitan de cierta manera comprar para que los que necesitan vender puedan tener cada vez más y más. En un mundo así, es muy difícil tener un equilibrio, tener paz. Ahora, los que somos hijos de Dios, los que somos llamados por Dios, los que estamos en este proceso de la fe, tenemos que decir un momentico, tengo que detener mi vida, tengo que decir, yo no puedo seguir en estas carreras, no puedo seguir reventando mi vida con tanto acose, con tanta presión de todo el mundo. Y estas presiones son precisamente presiones porque el mundo tiene una necesidad de ambicionar cada vez más un estado de confort, un estado de vanidad para poder mantener un estatus de gastos en general. Ahora bien, ¿cómo podemos lograr mantenernos conectados con Dios? Bueno, hay muchas maneras. La Iglesia y el Espíritu Santo siempre estará buscando hablarle al corazón de los hombres para decirle, oye, detente un momento, escucha mi voz. Y por eso en la Iglesia siempre se insiste mucho en este proceso de la oración. Nos va a decir el Señor en Mateo en el capítulo 5, verso 6 en adelante, o en el capítulo 6, verso 5 en adelante, tú lo vas a buscar allí. Nos va a decir, cuando tú vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y allí a solas ora a tu Señor y tu Señor que ve lo que hace en secreto te dará tu recompensa. Para poder estar conectados con Dios es necesario, lo recomiendo con muchísima frecuencia, que nosotros hagamos un buen proceso de oración, sobre todo antes de montarnos en el mundo, antes de dar el primer pie o el primer paso en la mañana, antes de ponerlo en el piso, que podamos hacer una muy buena oración, pero una oración en profundidad. Cuando el Señor dice, entra en tu cuarto y cierra la puerta, quiere decir, aíslate de todo lo que te distrae del mundo. Porque allí, en la intimidad de tu corazón, te quiero hablar a lo más íntimo. El problema es que tienes tanta bulla interior, tanto ruido, tienes que cumplirle a este, al otro, al de más allá, y no puedes escuchar mi voz. Por eso, quisiera que la escucharas. Si en la mañana escuchas mi voz, te daré tu recompensa. ¿Cuál es la recompensa que te voy a dar?
Te voy a regalar muchas gracias. Primero, la gracia del discernimiento para que sepas hacer lo mejor que puedas hacer en el día para que tu vida no se vaya a enredar. Segundo, te voy a dar paz en el corazón para que nada de lo de afuera perturbe tu paz. Entonces, en ese orden de ideas, vas a ser una persona serena. Pero además, te voy a regalar fuerza. ¿Y fuerza para qué? Para que enfrentes las batallas que todo ser humano tiene durante el día, todos los días de su vida. Acuérdate lo que sucedió con el Señor. Cuando el demonio lo tentó en el desierto, dice que se alejó de él por algún tiempo. Lo mismo sucede con nosotros. El mal a veces nos ataca y logramos vencer en una batalla del día, de cualquier momento de nuestra vida, y decimos, ya tranquilo, ya conseguí esto, ya tengo la paz, y de pronto regresa otra vez el mal. Por eso también nos dice la primera carta de Pedro, dice, estén preparados, porque su adversario, el diablo, está buscando como un león rugiente a quien devorar. Y por eso es que el Señor, en medio de la oración, quiere darte fuerza para que puedas enfrentar la batalla. Quiere regalarte todos los días la unción del Espíritu Santo. Entonces, para poder estar conectado con Dios, lo primero que necesitamos es un plato fuerte de oración en la mañana. Se dice en el mundo en general de la medicina y demás, que la comida más importante del ser humano es la del desayuno. Llevamos 12 horas sin comer nada. Lo que necesita nuestro cuerpo es fuerza, un alimento sano, un alimento que nos fortalezca para emprender el día. Y resulta que en el cuerpo espiritual es igual. Si tú te levantas y puedes hacer una oración bien nutritiva, una oración bien fuerte, una oración que llegue a lo profundo del corazón, lejos de distracciones. Porque a ver, ¿cómo estamos orando? Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén, a las carreras. Quiero rezar un Padre Nuestro, pero me acuerdo que tenía que llamar a fulanito de tal y que ya me van a llamar por lo otro y que tengo que ir a comprar también los pañales de mi mamá y que tengo que hacer tal y tal cosa y que tengo que hacer la otra y me monto en esta carrera y me dispersé. Creí que hice las cosas bien, pero no entré en la profundidad de la oración. Por eso es fundamental entrar, cerrar la puerta, es poder hacer silencio interior para que Dios le hable a tu corazón. En este libro que he tenido la oportunidad de publicar hace ya varios años, que se llama Refresca tu oración, ahí trato de exponer un método para que podamos por medio del Espíritu Santo poder tener esa intimidad con Dios y orar de manera sincera, que ese es el otro tema en la oración. Recordemos lo que dice el Salmo 50, en algunas Biblias es el 51, que dice, tú no desprecias, oh Dios, un corazón hecho pedazos, un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Como quien dice un corazón sincero, un corazón que se postra delante del Señor y que le habla con sinceridad. Nuestra oración no puede ser una oración irracional. ¿Por qué? La única manera, según aquella premio Nobel que ya murió, Rita Levi Montalcini, ella habla precisamente del factor del crecimiento neuronal. Es decir, las nuevas huellas neurales que hacemos es con el conocimiento, con la concentración. Si yo tengo la oportunidad de hacer una oración con pleno conocimiento, con toda la razón, siendo consciente de lo que estoy orando, sencillamente puedo abrir nuevas vías de pensamiento en mi mente y eso me va a dar la serenidad también y la fuerza para enfrentar el mundo. Pero si vivo acosado por tantas cosas. Es más, mira lo que dice también la palabra de Dios. Si alguno va a construir una torre, ¿acaso no calcula con qué terminarla? Si no, no la podrá terminar y hará el ridículo. Lo mismo sucede en la vida del ser humano. Muchos de nosotros nos metemos en tantas cosas que no calculamos si realmente podemos llevar una vida equilibrada y feliz. Yo te pregunto esto, ¿será que en el trabajo que tienes, será que con la decisión que tomaste, será que con esta persona que está saliendo, será que con eso vas a poder tener una vida feliz? O eres una persona madura que tiene la luz del Espíritu Santo y que puedes detenerte a decir un momentico, voy a perder mi paz con este trabajo, voy a perder mi paz con este negocio, voy a perder mi paz con esto que voy a hacer. ¿Pero por qué lo puedes hacer? Porque te detienes y te detienes a pensar y el Espíritu Santo te ilumina para que tomes las mejores decisiones en tu vida. Es la única manera. Cuando tú sales de este paso de oración que das en la mañana, este primer paso de oración, que es, vuelvo a repetir, nutritivo, profundo, sereno, con toda la conciencia, tú te levantas fortalecido y vas a enfrentar al mundo. Ahora bien, no te extrañes
de que quizá cuando salgas, preciso se te atravesó otro carro, preciso tienes un problema, porque es el mal que quiere ir a robarte esa semilla que Dios sembró en tu oración. ¿Para qué? Para que comiences a maldecir, para que vuelvas otra vez a bloquear esa luz o esa gracia del Espíritu Santo y entonces pierdas esa conexión que tienes con Dios durante todo el día. La única manera que tenemos para hacerlo es esa. Primero la oración. Ahora, dentro de la oración tenemos otro proceso fundamental, que es la lectura de la palabra de Dios. Yo recomiendo con muchísima frecuencia que cuando entres en tu proceso de oración, entres precisamente, ojalá con un libro inspiracional o con la palabra de Dios. Y leas en el momento en que haces silencio qué Dios te quiere hablar allí a través de esa palabra. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios no se queda sin hacer su obra. Dice en Isaías 55, verso 8 al 10, así como la lluvia desciende del cielo y empapa la tierra para que produzca fruto y para que la gente tenga que comer, así mi palabra no regresa a mí vacía, sino que cumple la orden que le doy. Una persona que tiene la capacidad de meditar en la palabra de Dios es una persona que tiene la oportunidad de crecer, porque esa palabra se queda haciendo eco dentro de su interior y ese eco, ese ruido que está haciendo la palabra dice, Dios mío, si tú me dijiste esta mañana que no tenía por qué estresarme, que no tenía por qué preocuparme, que tenía que estar en tu presencia, pues lo voy a hacer. Pues que pasa este carro, yo no me voy a angustiar, tranquilo, adelante. ¿Qué afán tenemos? El otro elemento es tratando de estar alerta. Acuérdate lo que pasó con el profeta Elías. Lo venían persiguiendo, se metió en una cueva en el monte Horeb, y allí dice que un viento fuerte desgarró la montaña, pero ahí no estaba el Señor, y luego que un terremoto también, y tampoco estaba el Señor, y luego que un fuego, y tampoco estaba el Señor. Pero luego hizo un silencio apacible, y allí el Señor se le apareció y le habló. ¿Qué quiere decir esto? Necesitamos estar pendientes de qué es lo que Dios nos quiere decir en el día. Hay un texto bíblico maravilloso que está en Romanos en el capítulo 8, verso 28, creo que tú lo conoces de sobra, donde dice específicamente, todo sucede para el bien de quienes aman al Señor. Todo, todo. Entonces, tú vas conduciendo, estás en tu oficina, estás en tu trabajo, estás haciendo la limpieza, estás haciendo lo que sea y algo sucedió. Señor, ¿qué quieres detrás de esto? Si tu palabra dice que todo sucede para mi bien, ¿por qué estoy viviendo esta circunstancia? ¿Por qué me enfrento a esto? ¿Por qué fijo estaba yo en este momento? ¿Por qué justo ahora pasó esto? ¿Qué es lo que tú me quieres hablar? Ese es el proceso de mantenernos alertas a la voz del Señor. En Job, en el capítulo 33, verso 14, Job 33, 14, nos va a decir, Dios habla de muchas maneras, pero no nos damos cuenta. ¿Pero quiénes no se dan cuenta? Los que viven una vida de distracción. Pero si tú estás de cierta manera expectante a cómo te habla Dios, hasta las nubes te hablan, el pajarito que canta te habla, la persona que pasa enfrente a ti te habla, el tráfico, la circunstancia, las noticias, todo te habla de Dios. Y entonces empiezas a captar ese mensaje, empiezas a hacerlo tuyo y tienes algo que se llama el diálogo interior con Dios. Y ese diálogo interior con Dios es esa manera de ir nosotros relacionándonos con Él durante todo el día. Por ejemplo, tal vez vamos a pensar que tú trabajas en el área de la belleza, peinando personas, en un salón de belleza, en fin, y empiezas a decir, Señor, que ojalá este tinte me quede bien, que ojalá este peinado me quede bien. Oye, Señor, qué bonita esta persona, cómo le luce ese color. Oye, Señor, qué cosas tan bonitas son las que ha hecho el hombre por medio de tu inspiración. Y empiezas a tener un diálogo interior que te hace estar en un contacto permanente con Dios. Asimismo sucede cuando emprendemos las obras de la misericordia. Por ejemplo, nos encontramos con un pobre y nos duele el corazón. Dice, Señor, por un lado te damos gracias porque yo tengo que comer todos los días, pero por otro lado necesito o quiero o debo ayudar a mi hermano. Entonces allí también me estás hablando tú, porque además lo dijiste en tu palabra, que cuando habíamos hecho alguna obra de caridad con él, cuando lo hicimos con uno de estos más pequeños, cuando estuve preso y viniste a visitarme, estuve enfermo y viniste a verme, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Es otra manera también en la que el Espíritu Santo nos ayuda a estar conectados con Dios. Hay dos gracias fundamentales. La primera es el Espíritu Santo que comunica y la segunda es nuestro ángel de la guarda. Nuestro ángel de la guarda nos inspira a las obras del bien.
pone en nuestra cabeza pensamientos positivos y buenos. Y ese ángel nos está hablando todos los días. Pero el Padre habla a través del ángel, el Padre y nuestro Señor Jesucristo también hablan a través del Espíritu Santo y hablan a través de la iglesia, y por eso nos ayuda a estar conectados. Ahora bien, si nosotros queremos tener otra rutina, pues deberíamos de cierta manera acostumbrarnos, por ejemplo, a asistir a la Eucaristía, a leer la palabra de Dios, a tener una buena biblioteca, una buena literatura para que podamos alimentarnos de eso que nos ayuda a conocer lo que es verdaderamente valioso para la vida. Cuando una persona, por ejemplo, entra en conciencia de su cuerpo, vamos a suponer, de que estoy comiendo demasiada harina, estoy comiendo demasiada azúcar, y un día decide hacer dieta, empieza a hacer batidos, empieza a pensar en la espinaca, empieza a pensar en el kale, empieza a pensar en tal o cual cosa, a no comer tanta azúcar, y empieza a fijarse con conciencia en aquello que es nutricio para su cuerpo, aquello que es nutritivo para su cuerpo. Entonces es una persona que comienza a hacer una fijación en ese sentido, y por eso, de cierta manera, esa persona puede alimentar su vida porque ha hecho un nuevo hábito. Y los hábitos obviamente al principio nos cuestan un trabajo grande, pero si logramos vencer los hábitos, bueno, los que hemos estudiado parte de la psicología, sabemos que un nuevo hábito se hace en promedio en 21 días. El principio del hábito es muy difícil de lograr porque es mientras vencemos esa costumbre que nosotros hemos traído. Y por eso es necesario hacer nuevos hábitos. Estar conectado con una muy buena emisora como Guadalupe Radio. Estar tal vez con una lectura diaria de la palabra de Dios que te llegue a tu aparato celular o lo que sea. Tener un proceso de oración y entonces ya vas a estar más conectado. Reunirte con personas de Dios, con personas que te acerquen a las cosas de Dios. Este es otro hábito que nosotros hacemos, muy especial, podernos reunir con personas que ya tenemos un mismo idioma, nos ayudamos a fortalecernos. De hecho, la palabra dice en Hebreos 10, 24 y 25, no dejen de asistir a nuestras reuniones, como hacen algunos, sino que démonos ánimos unos a otros, tanto más cuando vemos que el día del Señor se acerca. Fíjate, este consejo de la palabra de Dios tan bonito. ¿Por qué? Porque cuando yo me reúno contigo, cuando estoy con mis hermanos de oración, yo me motivo, yo digo, sí, este es el camino del Señor. Entonces eso me ayuda a estar conectado con el Señor. Ya tenemos la primera, que es una oración. La segunda, la lectura de la palabra de Dios. La tercera, estar expectante, saber cuándo Dios me habla. La cuarta, reunirme con mis hermanos, precisamente para recibir fortaleza. Y la quinta, los sacramentos. Cuando vas a la Eucaristía, cuando vas al sacramento de la confesión, por ejemplo ese, es tan sencillo como esto, te confiesas y es como cuando lavas el carro, no quieres coger ningún charco que te lo ensucie. Cuando te has acabado de confesar, cuidas tu carro espiritual y tu carro físico para que no te ensucie el pecado. Poco a poco nos vamos ensuciando de pecado venial y llega el momento donde es necesario volvernos a lavar en ese sacramento de la confesión. Qué bueno que tú y yo podamos mantener conectados con Dios. Qué bueno que persigamos los sacramentos. Qué bueno que seamos personas de oración. Que leamos la palabra de Dios y libros inspiracionales que nos nutran el alma. A veces nutrimos demasiado el cuerpo. 5, 6, 7 veces al día comemos. ¿Y cuánto alimentamos el espíritu? La única manera de permanecer en medio de este mundo difícil en el que estamos viviendo, permanecer conectados con Dios, solamente se puede hacer a través precisamente de la oración y venciendo nuestras propias debilidades. Pues le doy gracias a Dios por este momento, le pido al Señor que te mantenga conectado con Él, que jamás te suelte de su brazo. Y por eso dice en el Cantar de los Cantares, en el capítulo 8, nos va a decir, Señor, tenme tatuado en tu brazo. Es decir, no quiero que mi vida se desprenda nunca de ti, que quede para siempre tatuado allí. Entonces tendré una conexión permanente con Dios. Sigue conectado con Dios a través del Espíritu Santo y también a través de la oración. Que el Señor te bendiga y hasta una próxima oportunidad. Gracias por escuchar este mensaje.